de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas. Paula es también ex viceministra de Hacienda y fue la gerente de Innovación Social de Semana, dirigiendo el proyecto de Migración Venezuela. Nos acompaña también Marcela Prieto, quien es vicepresidente de Visión Américas. Marcela fue directora del ICP y además gerente general de Foro Semana. Cristian Kruger, que es exdirector general de Migración Colombia y que por 7 años estuvo pues acompañándonos a los venezolanos y a los colombianos manejando los temas de migración. Tulio Hernández, que es director del Centro de Memoria, Migración y Reconstrucción de Venezuela, sociólogo venezolano, cofundador de Ávila Monserrate, y Dafne Gil, que soy yo, que bueno, voy a estar acompañándolos hoy día en la moderación. Quiero, antes de comenzar, agradecer con real entusiasmo al apoyo firme de la Fundación Konrad Adenauer para trabajar este proyecto, un proyecto que, como todos ustedes saben, va a cerrar con un libro digital que compilará una agenda para priorizar los temas que son clave resolver, atender o reflexionar para crear una posibilidad. Dafne, pide a la gente que ponga su micrófono. Sí, para posibilidades de una integración de largo plazo en Colombia y productiva. Entonces, pues también quiero agradecer la presencia del equipo de Migración Venezuela, del proyecto Migración Venezuela de Semana, quienes nos han estado acompañando en este proceso también. Y bueno, bienvenido también el equipo de Ávila Monserrate. Antes de comenzar, quisiera que por favor tengan en cuenta apagar sus micrófonos, tenerlos en silencio para que no tengamos interrupciones. Bueno, la metodología que vamos a tener, digamos, va de la manera siguiente. Voy a hacer una pregunta para todos los expertos que tenemos hoy acompañándonos. Es una pregunta que les voy a pedir que trabajemos en el siguiente orden. Marcela primero, luego Paula, siguiendo con Cristian y concluyendo con Tulio. Y luego vamos a tener 4 minutos aproximadamente de respuesta a esa pregunta y luego vamos a hacer una pregunta dirigida para cada uno de los panelistas según su expertise. Al público asistente, muchas gracias por hacer sus preguntas a través del chat. Las iremos procesando, dirigiendo a los distintos expositores. Pues entonces comencemos. Yo quisiera, queridos panelistas, comenzar con la siguiente pregunta. Nosotros, pues sabemos que los escenarios los escenarios futuros de la migración venezolana en Colombia tienen que ver con el relacionamiento, la historia y digamos que la dinámica sociopolítica de ambos países. Yo quisiera que cada uno de ustedes, comenzando por Marcela, nos comentara cómo visualizan ese futuro de la migración de Colombia, de venezolana en Colombia. ¿Cuáles son los escenarios que identifican de acuerdo al relacionamiento entre ambos países? Marcela, bienvenida. Primero que todo, quiero agradecerle a Dafne, a Ávila Monserrate, a Don Tulio y a la Konrad Adenauer por esta invitación y, por supuesto, me siento muy complacida de compartir con este panel esta discusión porque son personas que admiro profundamente por sus conocimientos y me siento muy honrada de compartir con ellos. Entonces, Dafne, ante tu pregunta, para uno poder realmente visualizar los efectos de la migración venezolana en Colombia hacia el futuro y también ver qué impacto económico o qué político puede tener, desafortunadamente es necesario hoy en día incorporar a las variables que hacen que cualquier política migratoria sea compleja
el factor del COVID. El coronavirus ha cargado a la economía y al Estado un peso muy, muy grande. Entonces, si ya en un escenario previo teníamos ya, digamos, una presión fiscal importante, un aumento significativo en el gasto público, altos niveles de informalidad, el COVID ha exacerbado todas estas variables aún más. Y digamos que el panorama hacia el futuro no solamente va a afectar lo que de pico de pandemia o de existencia de la pandemia, sino también en un escenario post-pandemia, lo cual nos lleva a una reflexión compleja porque efectivamente esto puede durar varios años. Y yo quiero recordarles cifras de pobreza y de pobreza extrema y de desigualdad que ya están castigando de manera severa nuestra realidad colombiana y por supuesto cuando vienen nuestros hermanos venezolanos, esto genera, digamos, una situación aún más compleja. Se dice, según las últimas cifras del DANE, que los niveles de pobreza, y esto es una cifra dramática, están aumentando significativamente casi en un 49%. Es decir, casi el 50% de la población está viviendo en condiciones de pobreza, lo cual es tremendo. 14% de pobreza extrema, un PIB del menos 9% y un desempleo del 14%, teniendo en cuenta que más o menos el 50% de la población colombiana tiene actividades informales. Y si a este cóctel se le suman los efectos del invierno, que no son menores, porque ha habido, digamos, un impacto significativo en las condiciones de vida de los ciudadanos, y me refiero a los ciudadanos en general, colombianos, migrantes, etcétera, pues hace que la situación sea un panorama bastante complejo. Entonces, cuando vienen nuestros hermanos venezolanos, la gran mayoría de esta población viene en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, la carga y la presión aumenta. Entonces, sin embargo, también es muy importante destacar una cifra que debemos tener todos muy claros, empezando por los propios colombianos. Y es que esto no se ha reflejado de manera paralela o, digamos, directamente proporcional con los niveles de criminalidad. Efectivamente, lo que se ha visto y lo que se ha reportado es que solamente el 3.2% de la población migrante en el país está involucrada con factores de criminalidad. Y esto es importante porque desafortunadamente por todos los condicionamientos que yo explicaba anteriormente, existe una tendencia a estigmatizar y a empezar a hacer comentarios públicos sobre si es que esta población venezolana es la que ha venido a exacerbar la situación de inseguridad en nuestro país. Y pues no es así. Y yo creo que eso es importante subrayarlo. Y esto me lleva a una siguiente reflexión. Para todos los países del mundo que tienen la tendencia a recibir población migrante, las políticas de migración son políticamente costosas, es difícil. Entonces, yo creo que es muy importante también que la gente entienda que esas políticas van dirigidas principalmente a la migración ilegal. Y sobre esto nos va a hablar de manera mucho más profunda Cristian, que es gran conocedor del tema. Pero a pesar de esto que acabo de decir, también tenemos que tener claro que Colombia ha sido un país que no ha sido receptor históricamente de migración. Es el caso puntual de una situación como la de Venezuela, que es un drama humanitario de unas proporciones enormes. Entonces, mi última reflexión, y con esto termino, es que nosotros debemos ser, digamos, tener una actitud muy diferente frente a la población venezolana en términos de abrirse a recibirla, dejar de estigmatizar, abrir nuestras puertas y no juzgar por el acento, por el color de piel o por su nacionalidad. Yo creo que la pandemia nos ha traído muchas enseñanzas, muchas dificultades complejas, pero yo creo que también nos ha hecho reflexionar como seres humanos. Y esa reflexión individual que todos hemos tenido que afrontar por el aislamiento
o por el cuidado que queremos tener por la comunidad que nos rodea, nuestros familiares, etcétera, debe traspolarse también hacia una visión mucho más abierta frente a la migración y olvidar las etiquetas porque esto tiene unos efectos terribles en las nuevas generaciones. Entonces, no generalizar, no callar cuando uno oye a otras personas hablar o responsabilizar a los venezolanos por problemáticas que están relacionadas con crimen y el crimen es general. Empatizar, como ya les dije antes, y aprender de otras culturas y más bien acoger, siempre teniendo en cuenta que esa presión sobre el Estado es compleja. Por lo tanto, entender políticas migratorias como política pública frente a una migración ilegal que entra en condición de ilegalidad, pues se tiene que entender como tal. Muchas gracias. Hasta ahí dejo esa reflexión. Muchas gracias, Marcela. Seguimos conversando sobre el tema más adelante. Paula, cuéntanos tu perspectiva. Pues bueno, yo, digamos, la pregunta es un poco hacia futuro y es la migración hacia futuro. Em, digamos, han sido 5 años muy fuertes de migración y tendremos otros 5 años muy fuertes de migración hacia adelante, porque las razones por las cuales las personas están migrando no están cambiando y son razones que tienen que ver con factores estructurales del funcionamiento de la sociedad venezolana, en donde pese a lo que está señalando Marcela, y es que pues, las condiciones de vida en Colombia se han deteriorado de manera muy importante por cuenta de la crisis económica generada a raíz de la pandemia del COVID, siguen siendo superiores a las condiciones que se están viendo hoy en Venezuela. Y cuando existe ese desbalance, pues las razones para migrar continúan. Pero además un poco esto tiene un efecto de tracción, y es que cuando se le pregunta a los migrantes cuáles son las razones, cuáles están migrando, eh, pues claramente hay unos temas de económicos y de oportunidades, ¿no? De oportunidades de trabajo, de oportunidades de estudio para los niños, de oportunidades de acceso a servicios de salud, pero también hay unas razones que tienen que ver con los vínculos que se han generado entre Colombia y Venezuela durante décadas y en los cuales la migración tan fuerte que recibió Venezuela de colombianos, pues hace que el destino, uno de los destinos más lógicos y más obvios, sea Colombia. Tenemos un proceso, digamos, de retornos que es muy significativo y que creo que todavía no se ha terminado de entender ni se ha terminado de adecuar la regulación para recibir a esos expatriados, pero además esos expatriados vienen con familias, porque ellos estuvieron allá durante años haciendo una vida y generando unos lazos familiares y unos lazos de amistad que son muy importantes a la hora de pensar en cuáles son los destinos de migración. Hay otros factores estructurales que no va a cambiar ningún gobierno, ni el de Maduro, ni el de Duque, ni el que siga, ni el que siga, porque simplemente tienen que ver con la geografía y con la cultura. Y esa geografía y esa cultura, que no la cambian los presidentes por decreto, hace que este sea el destino en el cual las personas puedan venir a pie, es el destino más, digamos, más barato de la migración y también es el destino en el cual hay muchos más factores, pese a las diferencias que uno empieza a entender cuando entra mucho más a fondo en los temas de migración, ¿no? Eh, pero hay igual muchos factores que hacen que este sea uno de los destinos más apetecidos cuando uno como migrante dice, yo para dónde me voy a ir. ¿Para dónde me voy a ir? Para donde tengo amigos, para donde conozco gente, para donde hay un poco condiciones parecidas a las del sitio en el cual estoy viviendo. Y a esto se debe sumar todos los procesos de reintegración familiar, que es lo que sucede también en todas las migraciones. Es parte de lo que estamos viendo. Vimos una salida, digamos, en neto, en los números netos que maneja Migración Colombia, de cerca de 400.000 personas entre febrero y agosto, pero esas personas, digamos, esto es parte de la reacción de todos y es ante una crisis de estas de la pandemia, uno dice, yo lo que quiero es estar en mi casa, ¿no? Pero cuando uno entiende como entendemos nosotros en este momento, diciembre 2, que esto no van a ser 3 meses, ni van a ser 4 meses, sino esto es un proceso probablemente de 2 o 3 años para ir superando estas condiciones, digamos, de aislamiento, pues las decisiones que se empiezan a tomar son diferentes y muchas de esas tienen que ver con el retorno a través de estos pasos fronterizos no regulares
de muchos migrantes venezolanos que salieron en la primera etapa de la crisis de COVID, volviendo en unas condiciones de deterioro de su calidad de vida mucho más grandes, ¿no? Hay unas cifras muy interesantes que si quieren más adelante les comparto, que ha recogido el GIFM, que se para en estos en pasos fronterizos durante una semana y le pregunta a las personas acerca de su estado de salud, de las razones por las cuales está viajando, de en qué condiciones está viajando. Y hay tal vez como 3 cosas que quisiera destacar. Uno, 24% de las mujeres está o embarazada o lactando. Entonces acá hay un tema muy fuerte, digamos, de atención para esas mujeres, ¿no? Hay, creo que es el 4%, ahorita se los verifico, de menores no acompañados, que es, digamos, otro de los temas que digamos, llama mucho la atención. Y el otro tema es el tema del número de comidas que tienen estas personas al día, en donde la gran mayoría tiene 2 comidas o menos. Y eso mismo, asociado a los datos de pobreza que estaba señalando Marcela, es lo que está pasando en la sociedad colombiana. Entonces llegan a un contexto que está aún más, digamos, precarizado, ¿no? Y los sitios de acogida y los lugares de acogida de los migrantes, pues están también más deprimidos. Con lo cual, y no, con esto quiero cerrar para poner una puntica en la reflexión hacia futuro, es el proceso de integración y el proceso de desarrollo de este país tiene que pensarse con una visión de equidad. La nueva reconstrucción de la economía tiene que pensarse con una visión de equidad. Y en esa visión de equidad tienen que caber todas las personas, todas las poblaciones vulnerables. Y una población vulnerable, en el grueso de los casos, son los migrantes. Ahí dejaría yo por ahora, Dafne. Creo que Dafne se congeló. Bueno, Dafne se congeló, entonces yo Gracias, sigo. Paula. No, mentiras. Bueno, sigamos. Si quieren sigo, voy siguiendo Ya, para avanzar. De ya pronto hay llegué, creo. problemas. Hola, Sí, Daphne, sí, ahí Cristian. estás. Perfecto, perfecto. Primero, un especial saludo para todos los panelistas. Marcela, un gusto verte. A Paula, a Dafne, muchas gracias por esta especial invitación. A Tulio, quien nos conocimos ya hace un par de años cuando estuviste allá en migración y nos vimos en varias zonas del país, especialmente en frontera. Bueno, a todos los participantes, muchas gracias. A la Konrad Adenauer, siempre muy interesada en estos temas, felicitarla porque pues no todas las instituciones tienen un interés frente a este tipo de fenómenos. A Ávila Montserrat, pues siempre han estado desde el primer día en este ejercicio, y bueno, y al Proyecto Migración Venezuela también agradecerles siempre este tema, estar pendientes de socializar, de buscar lo mejor de todos estos fenómenos. Primero, pues son el tema de cómo vemos la migración venezolana, la movilidad humana desde Venezuela hacia los demás países, pues ese es un tema que nos podría dar para hablar muchísimo tiempo. Yo creo que esto en cuestión de 4 o 5 minutos es difícil, pero sí voy a tratar de extractar, digamos, unos puntos que considero bien importantes. Primero, pues, y yo creo que aquí hemos coincidido los que han hablado, y seguramente Tulio también, es pues que esto, las cifras seguirán, ¿sí? Creo que no hay ninguna persona que diga se van a disminuir. Además, siendo una de las ideas que tiene Maduro de expulsar a su población, tanto nacionales como extranjeros, para evidentemente tener un número inferior de personas que sostener, ¿sí? Este tipo de dictaduras, pues evidentemente buscan tener un número menor de población para que esos pocos recursos que tengan puedan ser distribuidos entre menor población, y pues esos porcentajes de reconocimiento, de, entre comillas, credibilidad, pues incrementen, y eso lo podemos ver en otros países que han tenido desarrollos parecidos, ¿sí? Entonces, pues eso es lo primero. Segundo, tenemos que seguir trabajando con los demás países receptores, y este es un llamado bien importante. Este no es un tema que solamente deba atender Colombia.
Yo creo que todos los países receptores de la migración desde Venezuela están llamados a adelantar. Y yo siento, con la experiencia que tuve, que en los últimos años, en los últimos meses especialmente, se han visto diferentes escenarios, el Grupo de Lima, el proceso de Quito, etcétera, que son escenarios muy importantes porque lo que se busca, que han sido siempre impulsados por el gobierno colombiano, lo que se busca es que se apliquen los mismos principios en los demás países receptores, es decir, que los principios en materia de salud que aplica Colombia sean aplicados por Ecuador, por Perú, por Chile, por Argentina, por todos los países que están recibiendo migración desde Venezuela. En el tema de educación es exactamente igual, pero pues esos escenarios internacionales, yo ya lo puedo decir con mayor tranquilidad, ya no soy funcionario público, pues son muy bonitos, salen documentos muy especiales con un contenido romántico, pero realmente la aplicación de los mismos no deja de ser solo letra, ¿sí? Entonces, aquí el llamado, y Colombia, yo he visto que, pues obviamente la decepción siendo el primer país receptor de migrantes, pues es muy grande, pero no podemos desvanecer en eso. Tenemos que seguir insistiendo en que los demás países receptores apliquen esos mismos principios, flexibilización migratoria, salud para estas personas que están llegando, afiliación, etcétera, búsqueda de igualdad laboral de nacionales y extranjeros. A eso le tenemos que apuntar, porque como lo vemos, esto no es un tema de cerrar fronteras. El que piensa que cerrándose las fronteras esto se va a solucionar, pues eso no es así, eso es un chiste. Y países potencia en el mundo hablan de muros, etcétera, y la realidad es que eso no para la migración. Una migración de necesidad, una migración que tiene hambre, pues no la va a parar que le ponga una visa, que le cierre un puente de los puntos que tenemos en frontera, cerrar 5 puntos, 6 puntos de frontera, pues se pasan a 1 kilómetro del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, la realidad es que tenemos que trabajar de manera coordinada todos los países receptores en esos lineamientos, en esas bases que les estoy mencionando. Tenemos que seguir insistiendo como Colombia en eso. El gobierno, tanto el anterior como el actual, han tenido esa política similar en el manejo de la migración, y este es el llamado, independientemente el gobierno que llegue en un futuro, pues la recomendación es que siga aplicando esos principios que se vienen de alguna manera desarrollando en nuestro país. Un gran reto para Colombia. En el año 2014 no eran más de 140,000 extranjeros viviendo en nuestro país, de todas las nacionalidades, incluidas nuestros hermanos venezolanos. Hoy solamente hermanos venezolanos tenemos prácticamente 1.800.000, y pues el reto ha sido grandísimo. El tema no es solamente migratorio, el tema es en todo, la propia estructura del Estado, las afiliaciones de estas personas. Uno piensa que eso es sencillo, pero eso fue un trabajo muy complejo, el tema de afiliar a estas personas al sistema de seguridad social, algo tan básico como que puedan sacar una licencia de conducción. Es decir, tenemos que ajustar la estructura del Estado en un todo, para que este ejercicio, este fenómeno, la atención de este fenómeno sea un gana-gana. Y cuando hablo de un gana-gana, es gana el migrante al estar regularizado, al poder aportar al país, al poder hacer respetar sus derechos, si está regularizado, y gana la comunidad receptora. Y cuando digo gana la comunidad receptora, es que esos conocimientos que tiene este migrante, esta persona que está llegando a nuestro territorio, va a aportar, y las personas de la comunidad van a decir, mire, gracias a los migrantes que están llegando recogimos la cosecha cafetera, gracias a los migrantes que están llegando hay profesionales en salud, etcétera, en zonas donde antes nunca había, ¿sí? Colombia es muy grande y hay muchos profesionales, pero todos concentrados en un número, no más de 6 capitales en el país. Miremos el resto del país y utilicemos esos perfiles que están llegando de gran importancia para nosotros. El gana-gana es un tema que tenemos que implementar en la política migratoria, en la posibilidad de que las personas que lleguen se incorporen a la vida productiva. Por el contrario, si no aplicamos eso, vamos a tener un número de personas, ¿sí?, que no sabemos quiénes son, ¿sí?, que no sabemos dónde están, que no sabemos a qué se dedican, que ahí sí la comunidad receptora va a decir, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ahí viene de alguna manera esa estigmatización que no tiene ningún sentido ni ningún fundamento. Pero es importante que estas personas se regularicen, que puedan
estar presentes, y yo les digo, si no se cambia de visión regional en ese sentido, vamos a tener una migración de difícil incorporación, de difícil arraigo a nuestros países, y eso es muy complicado para el desarrollo de todos y cada uno de estas comunidades receptoras. Por el contrario, si cambiamos, es un reto difícil, no es un reto fácil, pero si cambiamos y manejamos esa mentalidad de regularización, esa mentalidad de ese gana-gana, yo estoy seguro que en unos años vamos a hablar de lo positivo que ha sido la migración, este fenómeno para el desarrollo del país. Entonces, los invito, y mi reflexión es esa. Regularización, no solo Colombia, todos los países receptores, actuar de manera simultánea, porque evidentemente Colombia tiene la mejor voluntad, Colombia tiene, y lo ha demostrado, pero necesitamos de la acogida de los demás países, de unos mismos raseros en los principios que se apliquen, y cambiar un poco la visión de algunos gobernantes. Por ahí vi algún chat que hablaban de gobernantes, esos mensajes que mandan, que tienden a estigmatizar a la población, pues invitarlos a que no se les olvide la historia nuestra, la historia de los colombianos, en Europa, en España, en Estados Unidos, en el mismo Venezuela. No olvidemos nuestra historia, ¿sí? Cuando hablemos y etiquetemos, que me gustó como dijo Marcela, etiquetemos a cierta población, no olvidemos nuestra historia, porque nuestra historia efectivamente pues también es compleja. Entonces, si no queremos que nos traten así en el exterior a nosotros, pues tampoco tratemos a los extranjeros en Colombia como lo están haciendo algunos gobernantes. Ese es el llamado. Podríamos quedarnos extendiéndonos un poco más, pero creo que ahí extracto los puntos más importantes. Muchas gracias, Dafne, y pues a todos los que nos están acompañando. Bueno, igual que mis compañeros de panel, yo quiero decir que estoy muy complacido de estar también acompañado, de compartir esta conversación con Marcela Prieto y con Paula Costa. Y mientras Cristian hablaba, recordé, yo conocí a Cristian en un programa de televisión, yo recién llegado de mi exilio, de haber atravesado por una trocha, y en ese momento estábamos alarmadísimos los colombianos y los venezolanos, porque acabábamos de ver el puente internacional Simón Bolívar abarrotado de punta a punta. Eso fue en febrero del 2018. Y la cifra era tan alta que decíamos que era un caos, y eran 680,000 venezolanos los que habían en ese momento. Tan grande era la cifra que el presidente Santos se tuvo que movilizar a la frontera y declarar una especie de emergencia para atender ese tema. Ya estamos en 2 millones. Pero antes de dar mis opiniones, quiero decir que para mí ha sido, como venezolano y como ciudadano y como sociólogo, de verdad de una gran complacencia tener interlocutores en Colombia que entienden también este problema, y en particular, nunca lo había hecho públicamente, reconocer la solidaridad que Kruger, desde su cargo, que además uno se imagina siempre a alguien de la gerencia de migración como alguien con muy particular formación, y la primera entrevista que le hice me llamó la atención que su enfoque está basado en el tema de derechos humanos y no en el enfoque elemental de sellar pasaportes como se imagina uno que es alguien de migración. Así que, Cristian, me alegra mucho verte. Yo diría, tratar de ser preciso, porque ya ustedes han tocado muy bien el tema, que estamos ante un fenómeno, no sé qué se prendió ahí, pero parezco como un dios, como las ilustraciones. Estás iluminado, estás iluminado. Sí, Tulio. sí. Déjenme ver qué pasó aquí. Bueno, lo que quiero decir es que estamos frente, primero, a un tema de futuro. No hay salida coyuntural, efímera, rápida a este tema. Como dijo Paula, yo creo que 5 años van a ser, se va a mantener este ritmo, o un ritmo parecido, o una estabilización, pero ya estamos ante un hecho consumado para el cual no hay retorno. Por lo tanto, necesita Colombia, necesita Venezuela, ya no el gobierno,
pero sí los venezolanos que estamos aquí, los académicos, la gente que diseña políticas públicas, trabajar en un pensamiento de muy largo plazo para atender la que sin duda es el fenómeno migratorio más original, más particular de la historia de América Latina. No solamente por el volumen y la intensidad, o sea, pero nunca había ocurrido, ni siquiera entre Haití y Dominicana, entre Nicaragua y Costa Rica, entre Uruguay y Argentina, un fenómeno migratorio de las magnitudes del que está ocurriendo entre los dos países. Sobre todo por la velocidad, porque es verdad que hubo una gran migración de venezolanos, de colombianos a Venezuela, pero eso ocurrió prácticamente en una década. Y en esa década, en una época en que Venezuela tenía recursos económicos suficientes como para generar empleo y no huían de una crisis social como la que huye Venezuela. Entonces, la demanda que tenemos colombianos, venezolanos y organismos internacionales es de unas dimensiones colosales por la novedad, magnitud y velocidad de este fenómeno. Y eso, además, hay que agregarlo con otra particularidad. En las migraciones que he mencionado, la de Haití a Dominicana, la de Nicaragua a Costa Rica, la de Uruguay a Argentina, no incluyo la de México y Centroamérica a Estados Unidos porque es otra cosa. El país de donde venían los emigrantes y el modelo político no significaba ni una relación histórica tan larga como la de Colombia en Venezuela, ni una amenaza tan grande como la que representa en este momento para el futuro de Colombia el modelo político que impera en Venezuela. Entonces, al fenómeno migratorio hay que agregarle el fenómeno político, y es que el destino de Colombia y Venezuela, incluyendo la posibilidad de reconstrucción de Venezuela y de desarrollo económico de Colombia desde el punto de vista de la equidad, pasa porque ningún país puede desentenderse del destino del otro, del destino político, del destino económico. Y eso hace que la reflexión sobre el tema migratorio tenga, por un lado, que tratar de liberarse y de ser independiente de esa presión política. Pero por otro lado, pensarse a largo plazo para que en el momento en que todo esto cambie, en verdad sea un potencial lo que tenemos con la migración y lo que tenemos como fenómeno de reconstrucción. Entonces yo diría, pensar a largo plazo, pensar en políticas integrales, pensar en articular la región, que es probable que poco a poco salga de la polarización actual, y pensar en un trabajo internacional indispensable, porque este no es un fenómeno político. No solamente, por favor, si pueden cerrar los micrófonos. No solamente porque este es un fenómeno muy particular, sino porque es ya el fenómeno migratorio más grande del planeta por encima de Siria. Entonces, retomando lo que dice Marcela, un país que no tenía tradición migratoria, un país que tiene que resolver problemas profundos internos, tiene también ahora que enfrentarse con este fenómeno migratorio único en la historia de América Latina. Espérate, Dafne. ¿Ya se conectó, Tulio? No, Dafne se desconectó, pero ¿por qué no seguimos? Yo ya estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, te oímos, Dafne. Ok, gracias. Muchas gracias, Tulio.
Yo quería entonces ahora comenzar el espacio de preguntas para cada uno de los panelistas. Y quisiera comenzar con Marcela, que además quería como hacer un aporte adicional al punto anterior. Marcela, si quieres, lo combinas para respondernos también la pregunta sobre cómo este cambio sucedió en Estados Unidos con el triunfo electoral del presidente Joe Biden transforma la relación con Venezuela y en consecuencia el juego, digamos que de la geopolítica Colombia, Venezuela, Estados Unidos también se afecta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que podemos esperar para 2021 en ese sentido? Bueno, pues muy bien. Yo quería complementar frente al tema anterior el factor político, porque todos nos concentramos un poco en el tema económico, de pobreza, de vulnerabilidad, de presión, digamos, frente a los servicios que presta el Estado y obviamente la empatía y la no estigmatización. Y es que este tema es muy delicado porque cuando hablamos de impactos sobre la política nacional colombiana por parte de la migración, hay que entender también algo muy complejo y con eso voy a unir al segundo punto. Y es que nosotros sí hemos visto fenómenos tan complejos y se ha podido comprobar filtración de ciertos actores de manera deliberada en diferentes situaciones, como por ejemplo las marchas. Con esto no estoy hablando en contra de la marcha per se, ni las razones por las cuales la gente ha salido a marchar en Colombia, pero sí se ha podido demostrar un vínculo en ya las acciones más delincuenciales alrededor de las marchas y de saqueos y de pescar en río revuelto con un propósito político de poder crear caos e inestabilidad. Pero digamos que son acciones muy puntuales. En cuanto a la incidencia que pueda tener el llamado socialismo del siglo XXI en la política nacional en el sentido formal, también tendríamos que mirar eso con muchísimo cuidado, porque aquí no estamos hablando de un fenómeno ideológico, aquí estamos hablando de un narcoestado, un estado criminal en Venezuela, con el cual si se busca una afinidad o una convivencia, pues el tema adquiere otro tipo de connotaciones muy complejas en cuanto al acercamiento de ciertos actores políticos al gobierno venezolano. Y eso nos lleva a una discusión aún más compleja y con esto yo voy a conectar con la pregunta que tú me acabas de hacer. Entonces, digamos, si lo dejamos en forma de pregunta, la podemos dejar en forma de pregunta, esto puede tener algún tipo de incidencia dentro de actores políticos en Colombia y ponerle el barniz ideológico y de alguna manera justificar lo que ha venido pasando en Venezuela. Pues yo creo que no, ¿no? Entonces, ya puntualmente frente al tema de Estados Unidos. Efectivamente, el gobierno venezolano durante meses estuvo supremamente pendiente del proceso electoral en Estados Unidos, como si fuera propio prácticamente. Y sin duda haciendo un análisis muy equivocado, porque asumir que la llegada de Biden iba a significar, digamos que el gobierno americano iba a ver con ojos de mayor benevolencia al régimen venezolano, pues es claramente incierto. De hecho, también tenemos que referirnos a cómo cierta comunidad latina en Estados Unidos sí acogió un discurso donde si se votaba por Biden, estarían votando por una transformación también de la línea del socialismo del siglo XXI en Estados Unidos, y eso es entender muy poco la realidad política, social, económica e institucional de Estados Unidos.
Es más, diría yo que Biden representa un sector muy moderado del Partido Demócrata, y en caso de que incorporara actores más radicales, en ningún caso tampoco estaríamos hablando de personas que se sientan afín con el modus operandi de un gobierno que ya he dicho antes y que quiero recalcar, que es un narcoestado y un estado criminal. Y lo digo sin ningún temor ni matiz en la afirmación. Entonces, también es importante entender que la política frente a Venezuela por parte de Estados Unidos es una política de carácter bipartidista. Pero digamos que, volviendo a retomar lo que decía Cristian en su intervención anterior, pretender que Estados Unidos, bien sea con un gobierno demócrata o republicano, vaya a intervenir en Venezuela de manera diferente a la de, digamos, los escenarios de discusión multilateral, en otras palabras, intervenir militarmente el territorio venezolano, es una utopía. Eso es algo que no va a pasar, y si no pasó con, pues efectivamente no va a pasar con Biden. Lo que sí es claro es que no va a haber un cambio significativo en lo que podríamos llamar un soft power, que es, bueno, soft power con un poquito de hard, que es el aislamiento, las políticas de aislamiento y de sanciones. Ellas no van a cambiar, o sea, no se va a flexibilizar en ese sentido. Entonces, dicho lo anterior, me gustaría que si hay un factor que podría ser determinante en cuanto a la relación entre Estados Unidos y Venezuela, y donde Colombia juega un papel central, y es la política antidrogas o la política antinarcóticos. Porque ustedes saben que esta semana se presentó un informe por parte de una comisión del Congreso norteamericano donde se rajaba a Colombia en su política antinarcóticos, diciendo que ese llamado Plan Colombia no había sido tan efectivo y que por lo tanto tendrían que, su recomendación era trabajar mucho más enfáticamente en temas como trabajo con la base, o sea, con los campesinos en sustitución de cultivos, en atacar el tema de insumos para la producción de la cocaína, pero lo que tiene que ver con aspersión o lo que tiene que ver con, digamos, una acción militar mucho más efectiva, tendría que reevaluarse. Y pues yo tengo una reflexión sobre eso, teniendo en cuenta que Venezuela no solamente es, digamos que, el epicentro del lavado de activos y el santuario para el tránsito de estupefacientes, con connivencia del gobierno venezolano, pues se enfrenta a Estados Unidos a un dilema grande, porque está muy bien, y voy a referirme otra vez al soft power y al hard power, por lo menos en el inmediato futuro, en el corto plazo, se tendría que más bien pensar en un trabajo donde se combinen las dos estrategias. Dejar de aspersar. Yo sé que el efecto que tiene quizás en otro tipo de cultivos de pancoger puede ser complejo, pero si no se implementa un hard power en ese sentido, es realmente ser ingenuo frente a las magnitudes y el poder destructor de las mafias. Y si esas mafias trabajan en connivencia, como ya se los dije antes, con un gobierno como el venezolano, digamos, enfrentar el fenómeno del narcotráfico se complejiza aún más. Eso no quiere decir que no se trabaje con la base, con los campesinos, con la sustitución de cultivos. O sea, tendremos que combinar las dos cosas, porque la llegada del Estado efectiva, la presencia del Estado efectiva, y trabajar sobre lo que Paula invita de manera muy, muy importante a hacer para los próximos tomadores de decisión en nuestro país, Colombia, es en políticas donde se disminuya las desigualdades y la inequidad. Y en ese orden de ideas, también como lo ha dicho Tulio, una vez se presenta una transformación importante en Venezuela, tenemos que trabajar conjuntamente para el bienestar de la población conjuntamente. Entonces,
Hoy se tienen que combinar todavía el hard power con el soft power en cuanto a la política antidrogas y no ser ingenuos frente a digamos, los actores y cómo pueden estos actores ilegales tener espacios de accionar tan flexibles como un país entero. Entonces ahí Colombia y Venezuela tienen que trabajar conjuntamente. Y es que, y con esto termino. Gracias, Marcela. Con esto termino. El equipo que se está designando para la política exterior norteamericana es un equipo que es fuerte, no es un equipo ingenuo frente a la presencia que quiere volver a recuperar Estados Unidos en el escenario internacional, más, sin embargo, no tienen mucho conocimiento ni experiencia en América Latina. Y aquí ellos se enfrentan a un dilema también, y es que hay que pensar nuevas de enfrentar a los fenómenos que amenazan la democracia o la seguridad nacional, porque ya no son bajo la lógica de la Guerra Fría, sino que estamos hablando de tener que enfrentar actores criminales y esto no es fácil para Estados Unidos. Y bueno, eso es, digamos, lo que quisiera aportar en este punto. Muchas gracias, Marcela. Cristian, nosotros quisiéramos escuchar tu pensamiento, dónde están tus pensamientos con respecto a un tema que, digamos, ha empezado a tomar cada vez más presencia en las conversaciones sobre migración, y es el del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Hay, digamos, que todo un tema, toda una corriente que indica que habría, digamos, que las relaciones restablecidas facilitarían los temas de atención humanitaria y de control de los temas de seguridad, etcétera. Sin embargo, pues está nuevamente toda la situación de países que apoyan al presidente Guaidó. Entonces, pues, ¿cómo lo ves tú? Director General de Migración de Colombia, ¿será? Vicepresidente de Visión América. Por favor, podrían acá. Micrófonos. Perfecto, Dafne, muchas gracias. Una pregunta compleja. ¿Aló? Una pregunta bien compleja, porque obviamente el ideal y el deber ser entre todos los países es tener relaciones diplomáticas, ¿sí? Sobre todo y con mayor razón, siendo un país vecino y con la frontera más extensa que tiene Colombia. Recordemos que la frontera con Venezuela es la más extensa, son 2.219 kilómetros de frontera. Lo que tocó Marcela, el punto que tocó Marcela en el tema de combatir ciertos delitos transnacionales, si no hay comunicación, si no hay conversación, pues es muy difícil combatir eso, porque se refugian pues en Venezuela, es evidente. Para temas consulares, por ejemplo, para todo este tema de judicialización, por ejemplo, extranjeros, pues uno trabaja con los consulados. Si no hay consulados, pues es difícil la identificación de las personas. Para temas comerciales, igualmente recordemos que Venezuela fue uno de los compradores más importantes de productos colombianos hace unos años, ya bastantes años. Es decir, para todo es fundamental tener relaciones diplomáticas. Ahora bien, estamos hablando de una dictadura, de un régimen que para empezar no tiene palabra, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia, no lo estoy diciendo por decir palabras al aire, sino por experiencia personal. Y aquí viene una anécdota en su momento. Cuando Venezuela, recordemos que Colombia nunca ha cerrado la frontera, en este momento la tiene cerrada, pero por la pandemia, no por ningún otro motivo. Pero recordemos en el 2015, en agosto del 2015, cuando se cerró la frontera por parte de Venezuela, nosotros veíamos como autoridades pues, que las personas se pasaban por los sitios no autorizados, por las trochas, lugares informales, y los únicos que se lucraban con eso era la Guardia Venezolana, porque les cobraban una especie de peaje a estas personas para permitirles entrar y salir por ciertas zonas.
tráfico de migrantes, literalmente. Entonces, nosotros conscientes de esa situación, con el ánimo de poder generar esa identificación de todas estas personas que están en esta migración pendular, que están entrando y saliendo, que es un fenómeno bien importante, pues buscamos en ese momento, 2015, un acercamiento para, oiga, intercambiemos información de quiénes entran y quiénes salen, abramos la frontera, y ahí fue cuando nació, seguramente muchos de ustedes lo conocen, la tarjeta de movilidad fronteriza, la TMF. Esa tarjeta de movilidad fronteriza, para quienes no sabían, la idea es que se iba a implementar por parte de los dos países, ¿sí? Venezuela la iba a implementar con los colombianos y nosotros con los venezolanos, para saber quiénes están en esas áreas de frontera y mejorar indicadores. Si tenemos información podemos generar una mejor política, una mejor planeación, etcétera. Y llegó el día de la apertura. Nosotros les dijimos, eso primero se inició con un papelito que uno llenaba. Y el SAIME dijo, no, nosotros tenemos todo listo, todo preparado, etcétera. Nosotros veíamos que nos decían, no, pero allá no hay papel para imprimir todo eso, no hay forma de procesar toda esa información, etcétera. Y le dijimos, oiga, si quiere les mandamos los volantes, les mandamos la información, etcétera, para que ustedes tengan que nosotros, que allá no pasa nada, allá eso está todo perfecto, allá hay papel, allá hay pasaportes, todo el cuento, eso no, mejor dicho, Suiza se quedó en pañales en ese momento. Entonces, hicimos todo ese ejercicio y llegó el día de la apertura y nosotros con la palabra que caracteriza a los gobiernos empezamos, listo, se abre la frontera, ese fue el compromiso, etcétera, se empezó a diligenciar ese papel y Venezuela no lo tenía, el SAIME no lo tenía. Entonces lo que dicen y con lo que salen los amigos del círculo de Maduro es, miren, aquí el que está poniendo problemas es Colombia con ese papel, nosotros no. Y ese fue el requisito que se hizo en su momento, firmado, casi que le faltó la sangre, pero con huella y firma. Tenemos el documento donde ellos también lo iban a imponer y no, resultó que eso fue cuento nuestro, etcétera. Entonces, ¿esto a qué va? A decirles que con una dictadura, con personas que no tienen palabra, con personas que lo único que buscan es el beneficio personal, no el beneficio de su pueblo, de su país, pues es muy difícil hablar. Entonces yo considero que con el actual régimen, dictadura, avanzar en una línea de restablecimiento de relaciones diplomáticas es echar un paso atrás, ¿sí? Creo que hemos pasado ya varios años trabajando para el bienestar de nuestros hermanos venezolanos. Hemos pasado bastante tiempo y en algún momento buscando ese acercamiento, pero nos dimos cuenta que no cumplen con su palabra. Y obviamente lo que está buscando el régimen es eso, que haya un reconocimiento por parte de Colombia de la dictadura. Aspecto que no podemos hacer, aspecto que yo invito, el actual gobierno, estoy prácticamente seguro que no lo va a hacer, yo invitaría al siguiente, sea el que sea, que no lo haga. Es decir, aquí, si bien es un tema bien complejo, como digo, ese no es el ideal de una relación y más con un país vecino y Venezuela, no es el ideal, pero no podemos dar un paso atrás en ese sentido porque sería reconocer a la dictadura todo el ejercicio que se ha hecho con el presidente Guaidó, con todo su equipo, con la oposición del régimen, pues sería, mejor dicho, ahí sí sería el acabose y eso es lo que están buscando ellos porque además están muy bien asesorados, que de alguna manera haya alguna comunicación, algún acercamiento con el régimen para precisamente validar lo que está haciendo el régimen. Entonces, yo, frente a la pregunta en concreto, con esa claridad que les acabo de dar de pues, lo que es lo ideal y lo que debe ser, en el caso de Venezuela, en el caso de esta situación en particular, yo no haría, no buscaría un restablecimiento de relaciones diplomáticas. Sé que es un tema complejo, sé que los que no están de acuerdo conmigo van a decir, pero oiga, para el tema de identificación, oiga, pero para el tema comercial, oiga, pero para el tema de seguridad. Sí, ¿no? De acuerdo con todo eso, pero si fuera un gobierno de verdad, ¿sí? Si no fuera un narcogobierno. Entonces, esa es la gran diferencia en el tema y pues todo como tergiversan todo, cambian todo. Entonces, pues es muy difícil realmente avanzar cuando no hay palabra en las decisiones, cuando no hay voluntad y lo que buscan es la permanencia en
en el gobierno, cueste lo que cueste. Gracias, Dafne. Gracias. Gracias de verdad por tu respuesta. Pues teniendo eso como telón de fondo, a mí me gustaría preguntarle a Paula, que ya dejó como una patita puesta en el futuro, ¿cómo tendría que ser un enfoque, el enfoque que le dé marco a las políticas públicas para que aceleremos en la integración productiva de la migración venezolana en Colombia? Entendiendo, Paula, también que de pronto Colombia se ha ido como quedando solo en la región o que destaca en la región como el país con de lejos mayor cantidad de migrantes y pues por supuesto con esta frontera tan grande como lo ha descrito Cristi. Gracias, Daphne. Sí, digamos, yo creo que acá hay una agenda de futuro que tiene que tener como tres aristas. Uno, lo que tú estás señalando de la integración productiva. Hay otro tema que tiene que ver con la integración social y hay otro tema que tiene que ver con la integración política. Porque nuevamente este es un fenómeno de largo plazo. Los migrantes que están acá, muchos se van a quedar. Digamos que tenemos que empezar a pasar de la visión más cortoplacista de la integración y de la migración a tener una visión más de mediano y de largo plazo. Y en ese sentido, creo que hay varias cosas. Una es, nuevamente, acá hay como una premisa que es muy importante y es que todo lo que uno haga para la población migrante lo tiene que hacer también para la población receptora. Y dentro de esa premisa de lo que haga uno para la población migrante, lo debe hacer para la población receptora, la migración se puede convertir en realmente una oportunidad muy importante para avanzar en reformas que estamos necesitando todos los colombianos, no solamente los migrantes que están ahora en nuestro país. Necesitamos avanzar en reformas de flexibilización del mercado laboral. Y en ese mismo sentido, una agenda, como lo decía Cristian, una agenda para la región tiene que aprovechar la migración para generar estándares, para generar movilidad, para permitir que las personas se muevan entre nuestros países y sean productivas. Digamos, todos los supuestos de las ventajas de la migración presuponen que las personas se incorporan dentro del mercado laboral. Acá veía dentro del chat preguntas acerca de qué ha pasado con las convalidaciones y demás. Creo que hay un ejercicio muy juicioso que se hizo dentro de la gerencia que tenía a su cargo Felipe, de diagnosticar y detallar qué son las cosas que se tienen que hacer. Creo que eso es un avance muy, muy importante. Acá el tema es hacerlas. Los gobiernos del mundo, y por supuesto el colombiano también en este momento, tienen la cabeza en un tema que se llama la atención de la pandemia de COVID y en otro tema que se llama la reactivación de la economía. Y acá creo que es muy importante entender, y este es un entendimiento no solo para Colombia, sino para la región, que realmente la migración de todas estas personas desde Venezuela hacia nuestros países se puede convertir en un dinamizador de la economía si se los permitimos. Y si se los permitimos significa que tenemos que hacer modificaciones reglamentarias. Y esas modificaciones reglamentarias tienen que beneficiar a los migrantes venezolanos, así como a los migrantes colombianos. Es que también hay migrantes colombianos en Ecuador, hay migrantes colombianos en Perú y en Argentina. Y estas normas deberían, y esta gran migración, ¿no? Este es un hito en la historia de la región. Y este hito en la historia de la región debería generar y promover reformas muy importantes de cómo nos movemos y cómo interactuamos. Y acá quiero retomar una reflexión que alguna vez me compartía Dafne acerca del derecho a la migración, del derecho a la movilidad. Y si uno entiende que esto es un derecho, uno ve las cosas diferentes. Uno no siente que le está haciendo un favor a nadie, sino nos estamos haciendo muchos favores los unos a los otros en permitir que haya una movilidad de factores que realmente haga que esto sea unas economías más productivas y más eficientes. Entonces, en los temas, digamos, de sociales, es muy importante porque hay una destrucción del capital humano muy grande.
en donde los temas de nutrición de los niños, en donde los temas de acceso al colegio de los niños en este momento pueden tener unos efectos de décadas hacia adelante muy complejos de manejar. Entonces, creo que hay que hacer una agenda muy importante, poco, digamos, dada la emergencia del COVID, el aislamiento y los impactos, uno tiene que moverse hacia un plan B de muchas cosas que estaba pensando en migración. Entonces, les doy simplemente un par de ejemplos. El acceso al sistema de protección social debería hacerse sin PEP como se hace para educación. Es decir, movámonos, hermano, esto no va a pasar, ¿cierto? Estamos con unas condiciones de aislamiento que profundizan la vulnerabilidad de toda la población, necesitamos movernos hacia el plan B. Tenemos que hacer encuestas de CISBEN en asentamientos migratorios, porque esa es la puerta de entrada a toda la política social en Colombia. En este momento eso está prohibido, eso no se contempla dentro de los operativos posibles del CISBEN, pues no, acá hay que cambiar un poquito, digamos, las dinámicas. Creo que hay que fortalecer todos los programas de educación a distancia, pero eso significa tener acceso a Internet y a dispositivos y a materiales de educación. Y eso aplica tanto para los niños colombianos como para los niños venezolanos en Colombia. FECODE tiene una posición muy, muy dura, en donde básicamente hasta que no estén vacunados no van a volver a las escuelas. Y yo creo que no estamos en la posición como país para darnos el lujo de tener otro año los niños por fuera del sistema escolar. Entonces, creo que acá en términos de protección social hay que pensar mucho en cómo proteger el capital humano y cómo moverse hacia otros, digamos, modelos. El tema de campañas de vacunación es otro tema que es muy importante. Flexibilización del mercado laboral, acceso a servicios financieros, nuevamente, de verdad, ¿no? Porque entonces todos los personajes de los bancos dicen que claro que sí, ¿no? Pero a la hora del té solamente les abren la cuenta si tienen un pasaporte al día y los pasaportes al día se acabaron, ¿no? Porque los que tenían pasaportes al día salieron ya hace mucho tiempo de Venezuela, ya se les vencieron. Y esa vaina no se las va a convalidar absolutamente nadie. Entonces creo que hay que tener una cantidad de desarrollos institucionales que deberían funcionar para un venezolano en Colombia o para un colombiano en Argentina. Y tendría que ser una agenda, nuevamente pensando en las reflexiones de política que hacía Marcela, de economía política, de cómo se puede mover esto, es infinitamente más fácil mover este tipo de reformas si se piensan de forma general y no si se piensan de forma exclusiva para los migrantes. Creo que hay que insistir en el debate de cuál es la ruta de residencia y nacionalización. Ese es un debate y yo siento un poco que toda la política migratoria con el tema de la pandemia se quedó en el congelador, como ha pasado con muchos otros temas de política pública, ¿no? No, este no es el único, pero creo que es momento de empezar a sacar esos temas del congelador y empezar a avanzar. Porque nuevamente, así como tuvimos unas migraciones muy importantes los años pasados, creo que el próximo año nuevamente vamos a ver otros flujos migratorios muy importantes. Y acá no podemos decir que es que no lo estábamos esperando, que no sabíamos que eso iba a pasar. No, no, no. Sabemos que está pasando, sabemos que va a seguir pasando y tenemos que reaccionar porque los costos van a ser para toda la sociedad, ¿no? Acá este tema de cerrar los ojos y decir que los venezolanos son problema del gobierno nacional, como hacen algunas administraciones locales, no es realista y es tremendamente costoso. Entre más campañas de vacunación, más medidas de prevención tengamos, va a ser mucho mejor. Entre más le invirtamos al tema de capital humano, de nacionales y migrantes, va a ser mejor para la sociedad. Yo creo que uno tendría que empezar a ver esto nuevamente dentro de esta gran prioridad que van a tener todos los gobiernos de cómo generar una reactivación y en donde la migración es un factor productivo que puede dinamizar la economía. Entonces, creo que esas son mis reflexiones, Dafne. Nuevamente, los ojos tienen que estar puestos en la equidad y la igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias. Muy interesantes tus reflexiones y tomada notas de vida. Bueno, estamos ya casi listos para cerrar nuestro conversatorio. Nos hemos pasado unos minutos, pero la verdad es que los temas han estado realmente profundos, robusta la conversación, entonces creo que ha sido muy productivo para todos. Estoy recibiendo comentarios en el chat haciendo justamente este comentario.
Y quisiera cerrar con una reflexión de Tulio acerca de, yo no sé si ya mencionaste, Tulio, que estamos como en los tiempos de rememorar la idea de la Gran Colombia. Y si lo mencionaste o no, pues a mí me gustaría que profundizaras un poco en cómo es esto una oportunidad para que el futuro de Venezuela y Colombia sea más integrado, más esperanzador. Y cómo, pues, mitigar a partir de este enfoque de equidad que Paula comenta, el efecto de esta economía terrible que se da en la frontera y que fortalece a un Estado prácticamente forajido. Bueno, de verdad es difícil sintetizar porque cada intervención me lleva a reflexiones mucho más complejas. Realmente lo que me estoy imaginando es como una cámara de cine que hace un zoom in y que va desde un plano muy general hasta lo muy local a donde lo ha puesto Paula Acosta. Pero de partida, sí, a mí me parece importante recordar que el próximo año se cumplen 20 años de la Gran Colombia, que fue un proyecto único en la historia de la construcción de esto que se llama América Latina, de crear una nación conformada por casi 4 naciones, ¿no? Ecuador, Venezuela, Colombia y lo que era Panamá. Ahora, en lo que refiere a esto que estamos hablando, creo que el papel que ha tenido la migración es exactamente igual al papel que ha tenido la pandemia en relación a la humanidad. La pandemia y el distanciamiento social vinieron a recordarnos que ya teníamos instalado todo un instrumental de relaciones a distancia que estábamos subutilizando, pero nos lo hizo ver de manera gráfica que estábamos en medio de un cambio civilizatorio y ahora lo entendemos a los golpes, digamos. Yo creo que lo mismo está ocurriendo con el fenómeno migratorio. Hacernos entender, o más bien recordar, que la historia de estos dos países ha sido una relación umbilicalmente unida, no solamente desde el nacimiento. Hay gente, hay un libro reciente de Melba Escobar que se llama Cuando éramos felices y no lo sabíamos, que es muy interesante porque es una mirada de una escritora colombiana en sus visitas a Venezuela, pero yo habla de unos mellizos separados al nacer y he oído frases más contundentes como unos siameses que han crecido de espalda. Pero la realidad es que Venezuela y Colombia nunca han podido vivir un solo año sin que sus historias, sus culturas, sus destinos, sus vidas estén profundamente entrelazadas. Y ahora que yo estoy acá, me he puesto a pensar, por ejemplo, miren qué interesante, para el plan que dio origen a la democracia en Venezuela, se llama Plan de Barranquilla y fue escrito en Barranquilla por unos jóvenes exiliados políticos. Y la primera gran invasión de tachirenses, yo soy tachirense, no quiere decir que estoy orgulloso de eso, pero que tomaron el poder en Venezuela y gobernaron durante 50 años, fue un ejército armado en Cúcuta, entre Cúcuta y la Villa del Rosario. Es decir, siempre, y a la inversa, cuando yo era niño recuerdo que era normal en mi pueblo que llegaran guerrilleros colombianos a recuperarse para volver acá. Entonces, esta migración lo que está haciendo es que nos tomemos en serio lo que retóricamente siempre hemos dicho, que éramos países con un destino compartido. ¿Y qué ha pasado ahora? Que lo estamos viendo, pero a través de los hechos. Es decir, desde cosas tan aparentemente pueriles como, por ejemplo, descubrir los colombianos, algunos que no lo sabían, que la arepa también era venezolana, o los venezolanos que la arepa era colombiana, y a veces llenarse de horror. Pero peor para un venezolano, que hay hallacas en Cúcuta y en Pamplona y que son tan locales como las de allá. Como descubrir la inmensidad de la música llanera compartida,
o descubrir que el territorio guajiro es el mismo de lado y lado, nos hace comprender, bueno, lo que acaba de mencionar Cristian, el paso de una economía que para Colombia significaba 800.000 millones de dólares a una economía de 800 millones de dólares. Entonces, nos hace pensar que entre todo lo que se ha dicho, hay que pensar el fenómeno migratorio como parte de un fenómeno de integración a largo plazo que los dos países tienen que tomarse muy en serio, porque no existe en América Latina, insisto, nada igual, no solamente a los 2019 kilómetros de frontera, sino la frontera espiritual, la frontera humana, la frontera de gustos, de maneras de estar en el mundo que tenemos venezolanos y colombianos. Y entonces, pero los dos países tenemos grandes deudas sociales. El tema de la equidad nos hace daño, nos amenaza las democracias. El tema de no lograr una consolidación económica. Entonces, pensar la migración no solamente en lo que puede aportar la migración a Colombia en este momento en términos de desarrollo económico, sino en el futuro, lo que va a significar para el desarrollo económico colombiano una reconstrucción de Venezuela, cuando ahora Colombia sería el gran proveedor de tecnología. Bueno, ahora Colombia sabe más de petróleo que Venezuela, o sea, produce más petróleo que Venezuela, de inversiones de capital, pero también lo que se va a generar de aquí de riqueza cultural y de maneras de hacer negocios en todos los sentidos, desde maneras de emprender iniciativas económicas hasta la manera de gestionar la solidaridad, porque aquí ha habido un gran aprendizaje. Quien mejor ha reaccionado, y ahí Kruger tiene razón, no son los organismos internacionales y las organizaciones de ayuda humanitaria, es la gente común, es el colombiano común. Los gestos más conmovedores que yo he presenciado de organización para ayudar a los venezolanos vienen incluso de la gente más modesta. Entonces, en este aprendizaje, en una reunión que tuvimos, Miriam Comblitz de la NED decía que Colombia era ya un modelo en América Latina de gestión de una migración. Esto pudo haber sido una catástrofe. Ninguna migración, ninguna llegada de extranjeros es fácil, es natural, es bien tratada, siempre es conflictiva, incluso la que hubo de colombianos a Venezuela. Entonces, en ese marco yo creo que tenemos que pensar también y en un marco regional, no solamente en el marco nacional. Yo creo que lo que está apuntando Paula es fundamental. Después de esta profunda ruptura y retroceso en la integración de América Latina, tenemos que asumir, y aquí Colombia tiene una gran responsabilidad, tanto como productor de migrantes como receptor, gestiones latinoamericanas regionales para el tratamiento de las migraciones, que además van a seguir ocurriendo. Somos unos países muy inestables políticamente. Y yo creo que parte de las políticas, de la geopolítica local, parte por ese lado. Y por último, yo creo que Colombia tiene que tomarse muy en serio, no solo para el tema de la migración, sino para su futuro, que el proyecto político de venezolano no se juega ya en un tablero local ni regional. Es un juego de la geopolítica mundial. Y que en Colombia, en Venezuela es decisiva la presencia de Irán, que no hay efectivamente no hay una guerra fría, pero hay una nueva guerra fría, una nueva guerra entre Eurasia y Occidente, que el bloque conformado por Irán, Turquía, China es decisivo, Rusia es decisivo en la existencia del modelo político venezolano, y que eso es una gran amenaza, incluso cultural. No es casualidad que sea un obispo venezolano muy bien formado, jesuita, quien haya hecho la última denuncia sobre la estrategia de penetración musulmana a través de los policías iraníes en Venezuela. Entonces, Venezuela dejó de ser un tema de los venezolanos. Es un tema mundial y de la geopolítica regional, tanto lo migratorio como su política interna. Y yo creo que mirando las dos cosas, las dificultades, pero sobre todo las potencialidades que hay allí,
es que tenemos que mirar conjuntamente el futuro de la migración y de su tratamiento integrador, con enfoque de derechos humanos, con enfoque democrático y en nuestro caso con definitivo enfoque de integración económica, política y cultural. Muchas gracias, Tulio. Bueno, con esta reflexión llegamos al final de nuestro conversatorio, el último del ciclo de conversatorios Un futuro para la migración venezolana en Colombia, que ha sido firmemente apoyado por la Fundación Konrad Adenauer, a quien agradecemos profundamente y con quienes seguiremos desarrollando la publicación que les comenté al principio. Muchas gracias al proyecto Migración Venezuela de Semana, quienes nos han apoyado a construir la agenda y la curaduría y hacer la curaduría académica de esta actividad, de las seis actividades. Y muchas gracias a nuestros panelistas de hoy. Realmente ha sido una sesión de lujo. Nos han apoyado muchísimo a consolidar una cantidad de elementos que estaban sueltos y que de alguna manera esta conversación ha recogido y que estarán también sumados a la agenda. Quiero decirles, por último, que esta conversación va a estar disponible en la página web de Ávila Monserrate. Allí la pueden buscar, es www.avilasmonserrate.com y pues no me queda más sino desearles una gran Navidad a todos. Ojalá que esta temporada nos recupere, nos una, nos haga muy felices y que regresemos en enero con mucha energía y con mucha sabiduría para seguir nuestras actividades. Un abrazo a cada uno de los panelistas, a quienes quiero y admiro. Muchas gracias, Dafne, por el espacio. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paula. Feliz Navidad y feliz año. Gracias. Un gusto, señores, señoritas. Chao, chao. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también. Sí, chao, chao. Chao.